Bienvenidos a un nuevo video de Crea Ahora. En esta ocasión vamos a ver las ventanas de herramientas. Menciona que en lugar de usar perspectivas predeterminadas con las que contamos en Android Studio sigue tu contexto y te ofrece automáticamente ventanas de herramientas relevantes mientras trabajamos. De manera predeterminada, las ventanas de herramientas más usadas se fijan a la barra de la ventana de herramientas en los bordes de la ventana de la aplicación. Para expandir o contraer una ventana de herramientas, tenemos que hacer clic sobre el nombre de la herramienta en la barra de la ventana de herramientas. También podemos arrastrar, fijar, no fijar, adjuntar y ocultar las ventanas de herramientas. Nos referimos a esta de proyecto, por ejemplo. Al darle clic, la desplegamos y la ocultamos también. ¿Ok? Voy a dejarla aquí por defecto. Para volver al diseño predeterminado actual de la ventana de herramientas, tenemos que irnos a la parte superior donde dice Window y luego aquí dice Restore Default Layout. Ok, aquí también contamos con un atajo de teclado. Podemos personalizar nuestro propio estado default si nosotros mismos le damos aquí en Store Current Layout as Default. Ok, vaya, tal cual nuestro acomodo que tengamos va a ser nuestro nuevo default, ¿ok? Lo que esté predeterminado. Si le damos aquí, bueno, realmente simplemente se cierra esta ventana porque realmente pues no he cambiado nada. Pero en caso de que yo el proyecto lo mueva acá en la parte inferior y ahora el proyecto esté aquí, se abre desde acá abajo. Bueno, quiero reiniciarlo, Window, Restore y ahí está. Restaurado pues en su lugar correspondiente nuestra ventana de proyecto. Para mostrar o ocultar la barra de la ventana de herramientas completa, debemos hacer clic sobre el icono de ventana que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de Android Studio. Esta ventanita de aquí. Si le dejamos el cursor del mouse encima, pues nos va a desplegar todas las posibles opciones que contiene. Si en cambio nos acercamos y le damos un clic, se oculta la ventana de herramientas, ¿ok? Si le volvemos a dar, se vuelve a mostrar. Si lo quitamos, lo ponemos, lo quitamos, lo ponemos nuevamente aquí dándole clic, ¿ok? Una y otra vez se puede quitar y volver a acomodar. Así de sencillo es. Para ubicar una ventana de herramientas específica, desplázate sobre su icono y selecciónala en el menú, que es lo que acabo de comentar aquí. Aquí está, simplemente hay que dejar el cursor por encima y ya después seleccionamos la que nosotros queramos, ¿ok? Podemos ocultar quizá la de proyecto. Bueno, sí, posiblemente le podemos dar aquí en minimizar y la podemos volver a mostrar buscándola por aquí y le damos clic, así de sencillo, ¿ok? También se pueden utilizar combinaciones de teclas para abrir ventanas de herramientas. Por ejemplo, las más comunes serían la de proyecto, que sería Alt 1, donde podemos desplegarlo y volverlo a cerrar de una manera muy sencilla, ¿ok? Para Mac sería comando +1. En el control de versiones sería Alt 9, que de la misma manera sería comando 9 para el control de versiones en Mac. Para ejecutar sería Mayus F10. Si yo le doy Mayus F10, nos empieza a correr el emulador. En Mac sería Control+R para ejecutar en Mac. Para depurar en Windows y Linux es Mayus más F9. Mayus más F9. Y empieza a depurar en vez de ejecutar. En Mac la depuración es Control+D. El logcat en Windows y Linux sería con Alt+6. Si damos Alt+6 nos aparece nuestro logcat. En el caso de Mac sería con comando+6. Para volver al editor damos un escape y nos regresa nuevamente a nuestro editor, ¿ok? De igual manera con Mac es un escape. Para ocultar todas las ventanas de herramientas damos Control Mayus F12, ¿ok? Control más Mayus más F12 y se ocultan todas las que tenemos abiertas. Si queremos volver a mostrarlas, simplemente repetimos el mismo conjunto de teclas que sería Control Mayus F12 para cerrar y nuevamente para abrir las que tenemos desplegadas. En Mac es comando más Mayus más F12. Si quieres ocultar todas las barras de herramientas, ventanas de herramientas y pestañas del editor,
vámonos a la opción de View, vista en español, aquí en la parte superior izquierda. Una vez en esta opción le damos en apariencia y después nos metemos al Enter Distraction Free Mode. ¿Ok? De esta manera pues ya no se nos va a distraer con ninguna cosa. Aquí tenemos el código como tal, ya no nos podemos distraer porque estamos directamente pegados al código. También le podemos volver a dar en la misma opción de vista, apariencia, y ahora le decimos salir, exit distraction free mode, donde salimos del modo que previene la distracción, ¿no? Por así decirlo. Podemos usar la búsqueda rápida para buscar y filtrar en la mayoría de las ventanas de herramientas en Android Studio. Para usar la búsqueda rápida, selecciona la ventana de herramientas y luego escribe tu búsqueda. Entonces, en este caso, podemos ocultar todo con Ctrl Shift F12. Nos vamos a la opción de Project, damos un clic. Una vez abrimos nuestra ventana del proyecto, empezamos a escribir lo que buscamos, por ejemplo, main activity, y nos lo desglosa aquí en pantalla. Como puedes ver, lo busca. Si nosotros ocultamos ese main activity y luego aquí arriba lo buscamos, no lo va a mostrar. ¿Ok? Tenemos que tener, digamos, abierta esta carpeta donde tengamos distintas activities, y ahora si lo intentamos buscar, sí lo encontraría, como puedes observar. ¿Ok? Hasta aquí este video, muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente video donde podrás seguir aprendiendo más sobre Android Studio.